Buenos días, profesor y compañeros. Mi grupo está conformado por Silvia Gabriela Carreño y quien les habla, Diana Gamboa. Y hoy les vamos a hablar acerca de la pasivación superficial variable durante la lixiviación directa de esphalerita por sulfato férrico, cloruro férrico y nitrato férrico en un medio de citrato. El zinc, el cual es utilizado en industrias químicas, agrícolas, de pintura y construcción, es extraído principalmente de un mineral de sulfuro de zinc que se conoce como esfalerita. Actualmente la mayor parte de esta extracción se lleva a cabo por medio de un proceso denominado PRLE, en el cual se realiza tostación, lixiviación y electrodeposición, aunque debido a la tostación realizada se genera óxido de azufre gaseoso, lo cual incrementa el costo debido a que no puede ser liberado a la atmósfera. Una alternativa para este proceso es la lixiviación directa de la esphalerita, el cual es un proceso que evita la tostación y produce azufre y sulfato elemental, evitando la formación de óxido de azufre gaseoso. Pero por el contrario, este proceso presenta dificultades cinéticas, por lo que forma fases pasivantes, que son películas inertes sobre la superficie de un material. En el desarrollo de este artículo veremos los efectos de la lixiviación directa usando el sulfato de hierro, el cloruro de hierro y el nitrato de hierro en un medio de citrato a una temperatura entre 35 y 130 grados centígrados. Para esto se utilizó una muestra de esphalerita de la mina Elwood, la cual fue triturada, molida y tamizada y separada en tamaños entre 38, 53, 106 y 150, 150 y 250 y 250 y 355 micrómetros, los cuales se lavaron 3 veces usando agua desionizada en un baño de agua ultrasónico para eliminar las partículas ultrafinas de la superficie y dejar secar en condiciones ambientales. Su estructura cúbica fue confirmada mediante la difracción de rayos X, mientras que las soluciones de lixiviación se prepararon utilizando agua desionizada y productos químicos de grado analítico como el ácido cítrico anhídrido a más de 99,5%, citrato trisódico deshidratado a más de 98%, nitrato de hierro hidrato a más de 98%, sulfato de hierro hidratado a más de 98% y cloruro de hierro anhidratado a más de 98%. Se prepararon soluciones madre de hierro 3 más a 1.03 moles y 2.06 moles mediante la adición de sulfato de hierro, cloruro de hierro y nitrato de hierro. La solución de citrato a 1 molar, la cual es ácido cítrico a 0,81 molar y citrato trisódico dihidratado a 0,19 mol. Como podemos observar, las partículas de esfalerita que se obtuvieron mostraron bordes afilados y superficies lisas. Por otra parte, la composición química fue determinada mediante digestión ácida, seguida de espectroscopía de masas de absorción atómica o AAS. Y se encontró que los resultados eran consistentes con el microanálisis de sonda de electrones o EPMA. Las condiciones que se tuvieron en cuenta para este proceso se pueden observar en la tabla. Primero tenemos las diferentes temperaturas a las cuales se realizó el proceso. Y debido al punto de fusión del azufre, el cual es 115,2 grados centígrados, se pudo observar el comportamiento por debajo y por encima de este. Es importante tener en cuenta que los procesos a 35 grados centígrados se realizaron en botellas de vidrio de 14 mililitros y las demás en reactores discontinuos de titanio de 10 mililitros. En una porción de sólido a fluido de 50 gramos por litro, las condiciones usadas para el sulfato de hierro fueron de 90 grados y 6 horas. Para el cloruro de hierro fue de 70 grados y 6 horas. Y para el nitrato de hierro fue de 70 grados y 1 hora. Estas condiciones se eligieron de manera que las extracciones de zinc alcanzaran al menos el 5%. Para realizar el proceso se cargó un reactor con una cierta cantidad de solución de lixiviación y se precalentó en el horno a la temperatura objetivo. Para los experimentos de lixiviación a 130 grados centígrados,
la solución se precalentó a 90 grados centígrados solamente. Posteriormente se introdujeron partículas de esfalerita al reactor, que luego se cerró y se devolvió al horno rápidamente. Después de la lixiviación, el reactor se enfrió al aire y el lixiviado se recogió y se separó del residuo usando un filtro de jeringa con un tamaño de poro de 0,22 micrómetros. Después de la lixiviación, se midió el pH del lixiviado y luego se almacenó para el análisis. El residuo sólido se lavó con agua desionizada, se secó en condiciones ambientales y se pesó antes de la caracterización adicional. Cabe aclarar que la mayoría de los experimentos se llevaron a cabo utilizando partículas de 106 y 150 micrómetros, pero para estudiar el efecto de tamaño de partícula también se llevaron a cabo experimentos con las demás fracciones mencionadas. El patrón de rayos X en polvo o PXR de la esfalerita de partida se recogió en la línea de luz de difracción de polvo en el sincrotrón australiano utilizando una energía de rayos X de 21 electrovoltios con longitud de onda de 0,5903 Armstrong y un detector Maiten de alta resolución. Los patrones de rayos X en polvo de los sólidos lixiviados se recogieron en un difractómetro de laboratorio GBC Enchant Multimaterial Analyzer, la microscopía electrónica de barrido SEM y electroscopía de dispersión de energía EDS se llevó a cabo utilizando un 61555 VP FESEM, primero para el examen de la morfología de la superficie bajo el modo de electrones secundarios OSE, seguidamente para el examen de las secciones transversales de los granos en el modo de retrodispersión electrónica o BSE. Las imágenes SEM se tomaron utilizando un voltaje de aceleración de 15 kilovoltios o 20 kilovoltios y para obtener el mejor contraste y resolución del análisis puntuales de EDS se llevaron a cabo utilizando un voltaje de aceleración de 15 kilovoltios. El microanálisis de sonda de electrones o EPMA de la esfalerita de partida se realizó utilizando una microsonda. Los análisis se llevaron a cabo utilizando un voltaje de aceleración de 20 kilovoltios, una corriente de haz de 40 nanoamperios y un ángulo de despegue de 40 grados. El tiempo de recuento fue de 20 segundos para zinc y azufre y 40 segundos para los elementos restantes. La espectroscopía de absorción atómica o AAS se utilizó un espectrómetro de absorción atómica Agilent 55B AA para determinar la concentración de zinc de las soluciones. En el análisis cinético, la energía de activación aparente de las reacciones químicas puede proporcionar información importante y la podemos calcular a partir de la ecuación de Arrhenius. Para utilizar esta ecuación se debe obtener las constantes de velocidad para reacciones en estado sólido y para esto es utilizado el método Abram. Sin embargo, este método asume que el mecanismo de reacción y la constante de velocidad no cambian durante el curso de la reacción. El uso de las constantes de velocidad de Abram junto con la ecuación de Arrhenius produce energía de activación constante durante todo el curso de la reacción a varias temperaturas. Sin embargo, en muchas reacciones químicas, especialmente en las complicadas reacciones sólido-fluido, la velocidad constante y la energía de activación varían con el proceso de la reacción debido al mecanismo cambiante. Ahora vamos a ver los resultados. En primer lugar, tenemos la oxidación de la esfalerita por sulfato férrico. Para esto se obtuvieron tres tipos de resultados, que son las curvas de extracción, las imágenes SEM y el análisis PXRD, en donde se tuvieron en cuenta condiciones de temperatura a 35, 70, 90 y 130 grados centígrados. En los resultados se puede ver en la figura, donde en la gráfica A es la que corresponde a la concentración a 1.03 molar
La gráfica B corresponde a la concentración de 2.06 molar. Además, se utilizó un tamaño de partícula que va desde 106 hasta 150 micrómetros. En las gráficas se puede observar que a medida que se aumenta la concentración del ion hierro, aumenta el porcentaje de la extracción de zinc. Para esto se hizo una comparación entre estas dos concentraciones, donde a 35 grados centígrados el porcentaje de extracción del zinc aumentó aproximadamente un 14%, a 70 grados centígrados, un 31%, a 90 grados centígrados, un 36% y a 130 grados centígrados, un 66%. Esto comparándolo con la concentración menor. El porcentaje de extracción de zinc máximo que se obtuvo para la concentración de 1.03 molar fue 46.1%, que se logró a 90 grados centígrados durante 192 horas, lo cual se puede ver en la gráfica para la concentración de 2.06 molar. El porcentaje de extracción de zinc máximo fue de 77.8%, que se obtuvo a 70 grados centígrados durante 384 horas, lo cual se observa en la gráfica B, es decir, la parte derecha. Por otro lado, se puede ver que la extracción de zinc aumentó inicialmente, pero permaneció constante o disminuyó en las últimas etapas de la lixiviación. Esto puede sugerir pasivación o precipitación de las fases que contienen zinc. Como dije anteriormente, también se hicieron pruebas SEM, las cuales se muestran a continuación. En la figura se puede observar diferentes imágenes SEM de la esfalerita lixiviada, de la letra C a la letra H. Tienen una concentración de iones hierro de 1.03 molar. Por otro lado, de la letra I a la letra K, tienen una concentración de ion hierro de 2.06 molar. Con este estudio se puede evidenciar el efecto de la temperatura, el tiempo de la lixiviación y de la concentración de los iones de hierro en el espesor de la capa de azufre en la superficie de la esfalerita. Si comparamos las muestras lixiviadas a la misma concentración de 1.03 molar durante 96 horas, a 35 grados centígrados, la capa de azufre es muy delgada. Esto lo podemos observar en la imagen C. Por lo tanto, no es posible detectarla por SEM, pero a 70 y 90 grados centígrados observadas en la imagen D y G, podemos evidenciar la capa con un espesor de 7 y 12 micrómetros, respectivamente. En algunos casos, como en la imagen E, el espesor no es uniforme. En la imagen F, se puede ver que los productos del azufre son poros. Por otro lado, en la imagen H se observa un cambio en la morfología del azufre a 130 grados centígrados. Esto puede ser porque el azufre se fusiona a 115.2 grados centígrados. Por esto, se forman glóbulos de azufre. En las imágenes J y K se observan compuestos formados en la superficie de la esfalerita a diferencia de las demás, los cuales están designados con las letras SZ, RO, BO y GU. Asimismo, el análisis PXRD se combina con el hecho anteriormente con las imágenes de SEM, donde se muestra la presencia de fases portadoras de zinc recién precipitadas con la misma estructura cristalina que la smolnoquita y la rosenita. La smolnoquita se representa con las letras SZ y la rosenita con las letras RO. En estas, el zinc sustituye al hierro en su estructura cristalina. En la figura se pueden observar los picos de intensidad, donde los picos representan la presencia de la esfalerita, el sulfuro, la smolnoquita y la rosenita. La esfalerita presenta gran intensidad en la mayoría de los experimentos hechos, y por otro lado, la smolnoquita y la rosenita presentan picos en los experimentos J y K, las cuales fueron observadas anteriormente en las imágenes de SEM. Los siguientes resultados son la oxidación de la esfalerita por cloruro férrico. La extracción del zinc en presencia de cloruro fue más rápida que en presencia de sulfato. Esto se evidencia sobre todo a temperaturas de 35 y 70 grados centígrados.
como se observa en esta figura. En la gráfica A y B se puede observar que a medida que se aumenta la concentración, aumenta el porcentaje de extracción de zinc. Por lo tanto, se realizó una comparación en las concentraciones, que son de 1.03 molar y 2.06 molar. Se obtuvo que a 35 grados centígrados aumentó aproximadamente un 19% de la extracción del zinc. A 70%, a 70 grados centígrados, un 14%, a 90 grados centígrados y 32%, a 130 grados centígrados, un 63%. Esto evidencia la influencia de la concentración del hierro en el porcentaje de extracción del zinc. El porcentaje de extracción máximo que se obtuvo a una concentración de 1.03 molar fue de 92.5% y se obtuvo a condiciones de 70 grados centígrados después de 744 horas. Por otro lado, a una concentración mayor, que es de 2.06 molar, se logró la extracción completa del zinc después de 192 horas a 90 grados centígrados. Y también se logró esa extracción completa 130 grados centígrados durante 12 horas. Este procedimiento, como el anterior con el sulfato férrico, se presenta el aumento del porcentaje en la extracción del zinc hasta un punto determinado. Y después, en algunos casos, se mantiene constante o presenta una reducción. Y como se dijo anteriormente, esto puede promover la pasivación o la precipitación de las fases que contienen zinc. Proseguimos con el análisis de las imágenes obtenidas por SEM, que podemos ver en la figura, el cual se le realizó a la espiralita lixiviada. Entonces, en las imágenes, desde la letra C hasta la H, tienen una concentración de iones de hierro de 1.03 molar. La letra E tiene una concentración de 2.06 molar en estas imágenes y se observa la presencia de azufre elemental en la superficie de la espalerita durante la lixiviación. También se evidencia la cantidad que recubre aumenta con el aumento de la temperatura. El tiempo de lixiviación y las concentraciones de hierro, las cuales se pueden ver en la imagen F, donde finalmente el azufre encapsula el núcleo de la espalerita. El análisis anterior realizado por SEM se puede completar con el análisis PXRD, en donde se muestra la presencia de fases portadoras de azufre, como lo son la espalerita y los sulfuros, los cuales presentan picos en la mayoría de los experimentos realizados. El pico más grande del sulfuro se presenta en el experimento I, el cual, como se dijo anteriormente, es el que encapsula la espalerita. Además, en el proceso no se crearon las fases smolnoquita y rosenita como en el anterior realizado con el sulfato férrico. Ahora vamos a analizar los resultados de la oxidación de la espalerita por nitrato férrico, la cual fue más rápida que las realizadas a base de sulfato y cloruro. Se hizo una comparación entre la lixiviación por cloruro férrico y nitrato férrico, en donde este último fue 3.1 veces más rápido con la concentración de 1.03 molar y 5.2 veces con la concentración de 2.06 molar. Al igual que la lixiviación por cloruro férrico, la lixiviación aumentó al incrementar la concentración de hierro a diferentes temperaturas. Se puede observar en la figura el efecto del aumento de la concentración de ion de hierro, pues al comparar los resultados entre las dos concentraciones, se notó el aumento en el porcentaje de extracción del zinc. Para 35 grados centígrados fue de 83%, a 70 grados centígrados fue de 62%, a 90 grados centígrados fue de 46% y por último a 130 grados fue de 21%. En este proceso no se presentó reducción en la extracción del zinc como en los anteriores, por lo que se puede decir que no se presentó pasivación o presencia de otras fases de zinc. El análisis por SEM lo podemos ver en la figura donde encontramos varias imágenes obtenidas de la espalerita lixiviada. Desde la letra C a la G tiene una concentración de iones de hierro de 1.03 molar.
La letra H tiene una concentración de hierro de 2.06 molar. También podemos observar que a 35 y 70 grados centígrados el azufre recubrió las partículas de la esfalerita, como se observa en las imágenes C y D, a 90 y 130 grados centígrados. El azufre se forma como isla separada, lo cual se observa en las imágenes E y H. A 90 grados centígrados se forman hoyos triangulares en la superficie del grano, observado en la imagen F, y más específicamente en la F3. En el análisis PXRD podemos observar que se muestran fases portadoras de azufre, como son la esfalerita, la cual presenta picos en todos los experimentos hechos, y el sulfuro, que tiene presencia en el experimento E con concentración de 1.03 molar y 0.5 horas a 90 grados centígrados. Como en el proceso anterior, no se presenta ni la smolnoquita ni la rosenita. Por último, veremos el efecto del tamaño de partícula en la extracción del zinc. Se estudió en conjunto utilizando sulfato férrico, cloruro férrico y nitrato férrico, todos en la misma concentración de iones de hierro a 1.03 molar. Para esto se analizaron 4 fracciones de 38 a 53, de 106 a 150, de 150 a 250 y de 250 a 355 micrómetros. El proceso se realizó durante 6 horas a 90 grados centígrados para la lixiviación en sulfato férrico, 6 horas a 70 grados centígrados para la lixiviación del cloruro férrico y 1 hora a 70 grados centígrados para la lixiviación en nitrato férrico. Para esto, se halló el área superficial asumiendo que los granos de la esfalerita son esféricos y no porosos. Se encontró una relación lineal entre el porcentaje del zinc extraído y el área superficial específica para todos los tamaños de partículas estudiados, lo cual se observa en esta figura. Punto 4. Discusión. Los mecanismos de la lixiviación de esfalerita. Los parámetros claves que afectan la velocidad de reacción durante la lixiviación de la esfalerita son la temperatura, el tipo de oxidante y su concentración, el tamaño de la partícula y el tiempo de reacción. Es probable que estos parámetros afecten la cantidad de azufre elemental producido durante la lixiviación, que forma una capa pasivante en la superficie de la esfalerita, y esto lo que va a hacer es dificultar una mayor oxidación o disolución. Se observó una disminución en la tasa de extracción para la lixiviación de la esfalerita con iones férricos en ácidos clorhídricos y sulfúricos. Los resultados actuales de las observaciones microscópicas muestran que el azufre crece y encapsula partículas de esfalerita lixiviadas, particularmente en presencia de sulfato férrico y cloruro férrico. El cambio en el mecanismo de reacción de la fase controla por el límite a la reacción controlada por difusión. Se puede inferir de la energía de activación, que está representada como EA. La noción de mecanismo de difusión controlada de la lixiviación de la esfalerita en las etapas posteriores de la reacción está respaldada por el engrosamiento de la capa de azufre con un espesor máximo de 12 micrómetros alrededor de las partículas de esfalerita. Ahora vamos a analizar esos resultados para determinar si el cambio del paso de control de la velocidad de reacción es controlado por el mecanismo de límite de fase o es controlado por el mecanismo de difusión. Se estima que es probablemente el resultado del crecimiento de azufre en la esfalerita lixiviada. Este cambio en el mecanismo de reacción puede inferirse de la energía de activación, como lo vemos en estas gráficas de energía de activación versus la extensión de la reacción. Se debe recalcar que la energía de activación para reacciones controladas por límite de fase está típicamente por encima de los 60 kJ por mol y aproximadamente 20 kJ por mol para reacciones controladas por difusión. Entonces, los resultados para el sulfato férrico, que son las figuras A y D, mostraron aumentos iniciales de la energía de activación seguido de unas disminuciones. Esto significa que el mecanismo de extracción cambió de una reacción controlada por límites de fase a una controlada por difusión. Luego, para la lixiviación con el cloruro férrico,
dio un rango de energía de activación de 8 a 84 kilojoules por mol para la concentración de 1.03 molar y de 40 a 108 kilojoules por mol para la concentración de 2.06 molar. Esto se ve en las figuras B y E. Con esto se tiene que para el proceso con 1.03 molar se identificó una combinación de los mecanismos controlados tanto por el límite de fase como por difusión, mientras que para la concentración de 2.06 molar, la reacción controlada por límites de fase jugó un papel dominante en el control de la extracción del zinc durante todo el proceso de lixiviación. Por último, para la lixiviación con el nitrato férrico, la energía de activación calculada se encuentra en el rango de los 47 a los 82 kilojoules por mol para la concentración de 1.03 molar y de 31 a 81 kilojoules por mol para la concentración de 2.06 molar. Esto sugiere que la extracción de zinc de la esfalerita fue controlada por reacciones de límite de fase para todos los avances de lixiviación, lo que determina que en este caso la difusión no controla la reacción. Entonces, con base a lo anterior, se determina que la tendencia obtenida de reducción de la energía de activación de 75 kilojoules por mol a menos de 20 kilojoules por mol, a medida que avanza la extracción de zinc en el proceso de lixiviación con sulfato férrico en la concentración de 2.06 molar y de cloruro férrico a 1.03 molar, como se ve en las figuras D y B, sugiere que la reacción se controla inicialmente mediante la reacción en el límite de fase por el mecanismo de por el mecanismo de difusión. Teniendo en cuenta esto, una energía de activación más alta tiene una dependencia más fuerte de la reacción con la temperatura. Los mayores valores de la energía de activación que fueron calculados para los experimentos con sulfato férrico y cloruro férrico en comparación con los que se obtuvieron para la lixiviación con el nitrato férrico, particularmente en el caso de la concentración de 2.06 molar, sugiere que la lixiviación en medios de sulfato y cloruros es más dependiente de la temperatura. En otras palabras, aumentar la temperatura durante la lixiviación con el sulfato y el cloruro facilita la extracción de zinc a comparación de si se hace la lixiviación con el nitrato férrico. Debido a que el nitrato férrico proporciona un entorno oxidante más fuerte, la esfalerita es menos estable y por lo tanto es más reactiva a temperaturas relativamente bajas, encontrándose incluso una extracción significativa a los 35 grados centígrados en comparación con los otros datos obtenidos a las diferentes temperaturas en el tiempo. Ahora, con respecto a la obstaculización en la extracción de zinc debido a la precipitación de azufre y sulfatos elementales. La reducción en la extracción del zinc coincide con la precipitación de otras fases hidratadas de sulfato de hierro o zinc en la superficie de la esfalerita durante la lixiviación con sulfato de hierro 3. Además, la reducción de la extracción de zinc coincide con el aumento en la temperatura, ya sea de 35 a 130 grados centígrados, debido a que reduce la solubilidad de los sulfatos hidratados de hierro y zinc. Como podemos observar en la gráfica, donde están los datos de solubilidad de la smolnoquita, gunillita, de la rosenita, entre 60 y 70 grados centígrados, pero no se encuentran los datos de la boileíta. Es muy importante saber que la smolnoquita es estructuralmente igual a la gunillita. De igual manera, son la rosenita y la boileíta. Por medio de un ensayo de difracción de rayos X de polvos, es posible estimar el contenido de zinc en las dos series de soluciones sólidas, donde la composición de los sulfatos hidratados después de la lixiviación con concentración de hierro 3 más a 2.06 molar, usando sulfato de hierro 3 como lixiviante a 130 grados centígrados. Los resultados fueron de rosenita con un 31% de zinc más 2, reemplazando el hierro más 2, y la smolnoquita con 7.5% de zinc más 2, reemplazando el hierro más 2. Además,
En la gráfica también es posible observar los valores de los distanciamientos de los planos atómicos que resultaron como picos en el difractograma de cada compuesto. Para el de la rosenita y la boileíta, que es el de la izquierda, fue el de 110 con un valor de 5.45 angstroms, y para el de la derecha, de la smolnokita y gulnikita, fue el de 112, un valor de 3.44 angstroms. Con los resultados obtenidos del proceso de lixiviación, la temperatura es un factor determinante, pues afecta la textura del sulfuro elemental, el cual se funde alrededor de los 115 grados centígrados. A bajas temperaturas, el azufre elemental crece en una superficie de la espalerita. Por lo tanto, al trabajarse a altas temperaturas, se puede generar un fenómeno llamado encapsulamiento, donde el azufre elemental encapsula las partículas de espalerita, lo cual reduce la extracción del zinc. En este caso, no se formó encapsulamiento de las partículas de espalerita a los 130 grados centígrados, pero el azufre sí formó agregados que no se transformaron en glóbulos de gran tamaño. No se observó pasivación por la existencia de partículas de espalerita aún dispuestas al lixiviante, pero se asumió que el azufre fundido se solidificó in situ durante el enfriamiento, sin cambios en su morfología, por lo tanto, no lo podemos descartar. Ahora la eficiencia de las sales férricas en la extracción de zinc de la espalerita. En la gráfica se observan los tres lixiviantes con concentraciones donde los resultados demuestran que el lixiviante que contiene nitrato de hierro 3 es el más efectivo en la extracción del zinc de la espalerita y el sulfato de hierro 3 es el menos efectivo. En este estudio, la cantidad de azufre producido durante la lixiviación de la espalerita con sulfato de hierro 3 y cloruro de hierro 3 incrementa proporcionalmente con el aumento de la extracción de zinc. Si el azufre elemental es el producto final de esas reacciones, los puntos en la gráfica representan la cantidad de masa de azufre producido y deben estar ubicados según la cantidad teórica, que vendría siendo la línea roja. Entonces, si el sulfuro es oxidado a sulfato, los puntos deberían encontrarse por debajo de la línea, porque a mayor distancia de la línea, mayor es la cantidad de azufre que se oxida a sulfato. Existen muchas diferencias entre los mecanismos de lixiviación que se ilustran en la imagen de la izquierda, usando sulfato de hierro 3, cloruro de hierro 3 y nitrato férrico. De esta forma es más evidente el por qué el nitrato férrico es más eficiente, y es debido a que a la partícula de espalerita no se le forma la capa pasiva porosa de azufre elemental, por lo que no se presenta impedimento a la hora de precipitar el zinc. También observamos la precipitación de sulfatos en la superficie de la partícula en el primer caso de la lixiviación con sulfato de hierro 3. Esa capa gris que se ve son los sulfatos que dificultan la extracción de zinc. Con respecto a la imagen de la derecha, vemos que con la lixiviación de las diferentes sales férricas se obtiene el 75% de zinc extraído en el caso del nitrato férrico a los 48 minutos, que es 0.8 horas, para el cloruro férrico 20 horas y con el sulfato a las 100 horas. Todo esto es con el fin de demostrar que el impacto en la cinética de la reacción de cada mecanismo. Entonces concluimos que el nitrato férrico es el mejor. Cuando el nitrato se presenta, estas reacciones pueden guiar la formación de la fase gaseosa de monóxido o dióxido nitroso, lo cual se representa con la X de las fórmulas. Estas reacciones producen una combinación de azufre elemental y los sulfatos. Desde que la cantidad de azufre elemental se encontraba muy por debajo de la línea teórica planteada, es posible asumir que los iones de hidrato son el principal oxidante por su eficiencia lixiviando la espalerita. Consecuentemente, la producción de sulfatos remueve el azufre elemental, lo que reduce significativamente la superficie de pasivación.